Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de Nestor. En esta ocasión tenemos el agrado de analizar un dispositivo que es compatible con la red de Helium, diseñado por uno de los usuarios de la comunidad, pero que también se puede conseguir en diferentes partes en nuestra tienda online si lo deseas. ¿Qué es esto? Vamos a explicar realmente qué es el bioterminal, como lo podemos observar acá, y cómo podemos utilizar ciertas aplicaciones como el Helium Mappers para analizar este, en dónde tenemos cobertura. Entonces, primero que nada, vamos a iniciar diciendo que la red de Helium se está desarrollando a través de todo el mundo. Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y también, obviamente, en España. Pero a ciencia cierta, ¿cómo sabemos realmente si la cobertura es correcta? O sea, ¿cómo sabemos, no sé, si realmente la cobertura, los hotspots donde dicen que están, realmente están dando la cobertura que señalan? Pues bueno, mediante este dispositivo, de alguna forma, podríamos ayudar a analizar o ayudar a la red de Helium a saber en dónde hay cobertura. Esto, si te das cuenta, el bioterminal tiene una pequeña pantalla y acá también, bueno, unos pequeños botones, su antena, muy importante la antena, eh, donde tú puedes ir realizando pruebas de cobertura, el field tester, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Tú, bueno, te tienes tu field tester, tu bioterminal, tú lo tienes, lo enciendes, muy importante ajustarlo a los parámetros que algunas personas se han tomado el tiempo de analizar en la comunidad para ir probando mejor cómo funcionará. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos. La verdad es que está muy cool, está muy guay probándolo, lo tienes, es, bueno, es una especie de diversión hasta cierto punto, pero también ayudas a la red, ¿vale? Entonces, tú tienes tu bioterminal y lo enciendes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mediante la antenita empieza a enviar datos donde tú estás caminando. Por ejemplo, tú empiezas a caminar y esta antenita empieza a enviar señales y los hotspots deberían de poder verificar esta señal y a partir de esto, por así decirlo, en palabras sencillas, se podría verificar que hay cobertura, ¿ok? ¿Cómo podemos verificar esto? ¿Cómo podemos ver que cuando esto envía señal y genera la cobertura, si realmente hay cobertura en la zona? En Helium Mappers. Helium, tú pones mappers.helium, como está acá, y tú te puedes ir a cualquier zona que estás. Por ejemplo, en esta ocasión creo que claro, estaba en Madrid. Bueno, sigamos viendo Madrid. Los puntos verdes es donde se ha realizado pruebas de cobertura y se podría decir que hay cobertura en esto verde. O sea, nosotros de alguna forma sabemos que aquí están los hexágonos de helium y que en principio hay cobertura, ¿vale? Pero mediante el mapper de helium podemos ver que nadie ha corroborado esta cobertura mediante algún instrumento. Entonces, si te das cuenta, se logran observar como caminitos. ¿Por qué? Puede ser que alguien agarre el field tester, este aparato que estábamos viendo atrás, el bioterminal en este caso, y se vaya a caminar o en el coche y se vaya por toda esta línea y esté enviando señales y aquí va creando cobertura. Entonces, no significa que estos aparatos no estén generando cobertura, simplemente es que nadie pasó por ahí para analizar si realmente hay cobertura o no. Entonces, tú te vas por este mapa y aquí te puedes dar cuenta que esto ya está corroborado que hay señal. Obviamente algunos van a ver más señal que otros, por eso también la diferencia de color. Tú puedes seleccionar acá, le puedes dar clic y te va a dar otros datos, también los hotspots más o menos que están cerca, están por acá. Te dice te dicen más datos de la distancia, por ejemplo. Entonces, está muy guay. eh, y puedes realizar este ejercicio en cualquier lugar que tú quieras. También puedes darle clic a diferentes hexágonos. Vamos a cargarlo de nuevo. Vamos a ver si hay, para ver también qué tan rápido va. Si es un poco lento, si te das cuenta, está cargando relativamente rápido para la cantidad de datos que tiene. Mira estas ciudades. Estas ciudades son más grandes, están en Estados Unidos y aquí ya se ha realizado la prueba en más señales. ¿Vale? Entonces, bueno, era más que todo para mostrarte la app de Mappers, que es el bioterminal, que tú puedes corroborar la cobertura en tu zona. Eh,
te das cuenta también, muy importante, que no porque no esté marcado significa que no haya señal, simplemente es que nadie ha realizado este trabajo de ir a realizar la cobertura. Vale, entonces era un poco esto, espero que te haya gustado. Si quieres que sigamos hablando más del Mappers, del Bioterminal, escríbelo en los comentarios. Si quieres un poco más de dudas respecto al Bioterminal, o si no te quedó muy claro algo, que quieres que profundicemos en algo, nos lo dices, te comparto los links donde puedes utilizar esta app, que está muy interesante. También el Bioterminal, y no te olvides de seguirnos en nuestra página web. Visítanos en Telegram también, estamos en Discord, escribe cualquier duda y hasta la próxima.